Amén. Vamos esta mañana a hablar acerca una de las confusiones que pudiera presentarse en el corazón de cualquiera que estudia, porque el problema, hermano, perdónenme, pero el problema es que la iglesia no estudia. Seguimos lo que oímos y no cuestionamos aquello. Y no quiero decir que hay que cuestionar todo por cuestionar, sino que uno tiene que estudiar la palabra de Dios para ver si lo que estamos creyendo es correcto o no es correcto. Porque hay muchas cosas que no son correctas y que las hemos aceptado de cajón. Pero tenemos que conocer. Esto del nuevo pacto está en la Biblia, pero está a lo largo de toda la Biblia. Y no lo hemos entendido, no lo hemos comprendido. Entonces, una de las objeciones que pudiera presentarse es esta de que el nuevo pacto, dice la Biblia, que es hecho entre Dios y la nación de Israel, la casa de Israel y la casa de Judá. Entonces no es para los ecuatorianos, no es para los gentiles, sino solamente para la nación de Israel. Entonces yo quisiera que leyéramos en esta mañana, empecemos leyendo, a ver si avanzamos dos temitas. Efesios capítulo 2, versículo número 11. Dice la escritura de la siguiente manera: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresada en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y vaya hasta Mateo capítulo 5, versículo número 17. Dice así la escritura: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Entonces, hablemos. Vayamos, para comenzar, recordemos una vez más, esto ya ustedes lo saben de memoria, ¿qué reza el nuevo pacto? ¿Qué dice allá en el libro de Hebreos capítulo 8, versículo 8 en adelante? He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano de Egipto, la mano para sacarlos de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Pondré mis leyes en las mentes de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Ahora,
Así reza el nuevo pacto, que a su vez el autor de Hebreos lo toma de Jeremías 31, donde dice la misma cosa. Pero este nuevo pacto comienza diciendo: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Entonces muchos dicen: no, pues que este es un pacto hecho solamente con la nación de Israel. Hablamos del nuevo pacto. Entonces es hecho con la nación de Israel, entonces ahí no entran los gentiles. Ahora entendamos, ¿quiénes son los gentiles? Aunque la palabra gentil en español quiere decir amable, sin embargo, en el contexto bíblico, cuando se lo compara con los judíos, y en este contexto que estamos leyendo, la palabra gentil se refiere a todas las personas que no son judías, que no son del pueblo de Israel, que no descienden según la carne de la nación de Israel. Todo extranjero para Israel es gentil. Ahí estamos los ecuatorianos, los colombianos, los argentinos, los estadounidenses. Bueno, todo el mundo que no es judío o israelita, en el contexto bíblico, era un gentil. Así que inclusive hasta era una palabra despectiva para ellos, hablando a los gentiles. Entonces, si el nuevo pacto es con los judíos o con la nación de Israel, que desciende literalmente de la carne de Israel, entonces yo pregunto, ¿cómo nos salvamos nosotros los gentiles? Entonces en vano estamos creyendo en Jesús, en vano estamos predicando, si es que ese pacto no es con nosotros y solamente con los judíos. Digo, si así fuera, cosa que no es. Para entender esto, vayamos al inicio de todo, al libro de Génesis, capítulo 22, versículo 15 y 16. Escúcheme, dice que a Abraham Dios le dijo, mira, toma a tu hijo Isaac, tu único Isaac, y anda hasta el monte y allí sacrifícamelo. Y la Biblia dice que Abraham obedeció a Dios. Así que tomó a su hijo, tomó leña, fuego, y se fue al monte donde Dios le había indicado. Y allí dice que él hizo un altar, colocó la leña y colocó encima a su hijo, lo amarró, y dice que tomó el cuchillo y lo alzó para sacrificar a su hijo a Dios, porque Dios así se lo había mandado. Cuando lo iba a hacer, entonces Dios mandó un ángel y lo detuvo y le dijo: detente, porque ahora conozco tu corazón, Abraham. Y dice la Biblia que después le volvió a llamar el ángel de Jehová a Abraham desde el cielo y le dijo: por mí mismo he jurado que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto quiere decir que juro que te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y escúcheme esto: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Escúcheme bien. Allí Dios hace un pacto. Allí Dios hace una promesa. Le dijo a Abraham que entre sus descendientes algún día iban a ser uno. Una simiente es un hijo. Iban a ser uno. Y que en esa simiente, en ese hijo de la descendencia de Abraham en el futuro, Dios iba a bendecir a todas las naciones de la tierra, no solamente a la nación de Israel, sino a todas las naciones de la tierra. Entonces allí Dios ya estuvo pensando, escúcheme, antes de que existiese la nación de Israel, Dios estuvo pensando en un pueblo compuesto por personas y gentes de todas las naciones de la tierra. Eso, señores, se llama iglesia. Allí ya Dios tenía pensado, antes de formar a Israel, ya tenía pensado en su mente, su proyecto, su propósito final era tener una iglesia, un pueblo compuesto por personas de todas las naciones de la tierra. Pasan los siglos. Bueno, después de 400 y pico de años, Dios saca a Israel de Egipto. Porque ustedes saben que Abraham tuvo 2 hijos. Pero Dios desechó a Ismael y tomó a Isaac como heredero de la promesa.
Isaac tuvo 2 hijos, pero Dios desechó a Esaú y tomó a Jacob como heredero de la promesa. Y de Jacob Dios hizo una nación. Y esa nación estuvo 430 años en Egipto, ahí esclavizados. Y ahí Dios los sacó al desierto para luego llevarlos a la tierra prometida. Pasan los siglos y llegó el día, el tiempo, en que esa simiente que Dios le había dicho, le había hablado a Abraham, esa simiente, ese hijo, vino al mundo, nació, era Jesucristo. Esa simiente es Jesús, no lo digo yo, lo dice Pablo en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 6 en adelante. Dice Pablo que esa simiente es Jesucristo. Entonces llegó el tiempo en que esa simiente, Jesucristo, nació, vino al mundo. Y la promesa era que en esa simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Hasta ese entonces, hasta que nazca la semilla, la simiente, el hijo de la descendencia de Abraham, solamente Israel era la nación especial en la tierra. Porque recuerde usted que allá en el desierto frente al monte Sinaí, Dios le dijo a Israel: vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Hasta ese entonces, solamente Israel, los descendientes de Abraham, los descendientes de Jacob, según la carne, eran el pueblo especial de Dios. No había otro más en la tierra. Era Israel sobre todos los pueblos de la tierra. Pero cuando viene la simiente de la cual Dios le habló a Abraham, antes de que la nación de Israel se formase, cuando vino esa simiente, la cual es Cristo, pues allí se cumplió lo que Dios dijo, que serían benditas todas las naciones de la tierra. Y es allí, cuando Jesús muere y resucita, que empieza la era de la iglesia. La iglesia es un pueblo, es el pueblo de Dios, compuesto por personas de todas las tribus, lenguas y naciones de toda la tierra. Eso es la iglesia, por eso es que ahí estamos los gentiles. Ahora, volvamos una vez más a lo que reza el nuevo pacto. He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Dice con la casa de Israel y la casa de Judá. Ahora, le pregunto, ¿a quién se refiere Dios con la casa de Israel y la casa de Judá? Porque ya hemos visto por la Escritura que en esa simiente, en Jesucristo, en su muerte en la cruz, en su resurrección, seríamos bendecidos todas las naciones de la tierra. Entonces, ¿a quién se refiere? Para entender esto tenemos que ir al mismo Pablo, Romanos capítulo 9, versículo 10 en adelante. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado. Porque no todos, escuchen, no todos los descendientes de Israel son israelitas. Y no por ser descendientes de Abraham son todos hijos de Abraham. Aquí tenemos que ir definiendo a quién llama Dios la casa de Israel y la casa de Judá en el nuevo pacto. Porque dice Pablo que los israelitas no son todos los descendientes de Israel, de Jacob. Ni tampoco todos los descendientes de Abraham son hijos de Abraham. Sino que en Isaac te será llamada descendencia. Asimismo es, escúcheme, en la simiente prometida a Abraham, es que en la fe de esa simiente es que somos llamados hijos de Dios. Le repito una vez más, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos contados como descendencia de Abraham, sino que en Isaac te será llamada descendencia. ¿Qué más dice? Esto quiere decir
que no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa, estos son hijos de Dios. Así que hay que definir el término israelita, o la casa de Judá, o la casa de Israel, de acuerdo a esta enseñanza. Ya no es, escúcheme, el Israel político, geográfico que está ubicado en el Medio Oriente. El pueblo de Dios, el Israel de Dios, son los que son de la fe en la simiente de esa promesa que Dios le hizo a Abraham allá hace miles de años atrás. Ese es el nuevo Israel. Así que usted y yo somos el nuevo Israel de Dios. Somos la casa de Israel y la casa de Judá. Somos con quien Dios ha hecho este nuevo pacto. Entendamos bien esto. Ahora, ¿quiere decir esto? ¿Quiere decir esto que Dios desechó a los israelitas? En ninguna manera. Los israelitas no han sido rechazados. No es que Dios dijo, ahora ya no quiero saber nada de los israelitas y voy a trabajar solamente con los gentiles y van a ser mi nuevo pueblo, el nuevo Israel, los gentiles. No dice eso. Dice Pablo allá en en Romanos capítulo número 11, desde versículo en adelante, que Dios no ha desechado a su pueblo. Que Dios no ha desechado a su pueblo. Que algún momento el mismo Elías invocó a Dios contra Israel diciendo, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. O sea, Elías decía que ya Israel había dado la espalda a Dios, que ya no había nadie, que todos se habían vuelto a la idolatría y que habían abandonado a Jehová y que ya no existía el pueblo de Dios. Pero Dios dice ¿pero qué le dice la divina respuesta? Dice Pablo, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. O sea, cuando Elías creía que ya Israel no existía, que todos habían abandonado a Jehová, Dios le dijo, no, yo todavía me he reservado 7,000 hombres. Hay un remanente. La palabra remanente quiere decir un resto, un puñado de hombres. Me he reservado un puñado todavía, un remanente, que estos no han doblado su rodilla delante de Baal. Estos todavía doblan sus rodillas delante de mí. Tengo un remanente. Así también, aún en este tiempo, queda un remanente, un puñado de los hijos de Israel que han creído en Jesucristo y que son pueblo de Dios. O sea, que este nuevo Israel de Dios, este nuevo pueblo de Dios, está compuesto por ese remanente de los descendientes según la carne de Israel y por la gran cantidad de pueblo gentil que hemos creído y hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Ahora, hermanos, para poder resumir todo esto, pienso que el resumen de todo esto está en el libro de Efesios. El de Efesios capítulo 2, donde hemos leído en esta mañana. Allí le dice Pablo a la iglesia, a los efesios: por tanto, acordaos, recuerden, de que en los tiempos pasados, vosotros los gentiles, según la carne, ya sabemos quiénes son los gentiles. Los gentiles son los que no son judíos, los que no son israelitas. Vosotros los gentiles, según la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Ahora, definamos qué es circuncisión y qué es incircuncisión. Pablo también llama a los judíos, los llama los de la circuncisión, y llama a los gentiles los de la incircuncisión. No nos hagamos líos ni nos enredemos con eso. La incircuncisión son los gentiles
y la circuncisión eran los judíos. Entonces Pablo les recuerda a los hermanos que ahora ya eran cristianos, pero les está recordando de antes, cuando no eran cristianos. Le dice que vosotros, los gentiles, según la carne, que no eran judíos, pues antes erais llamados incircuncisos o incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne, porque los judíos tenían por ley, porque este fue el pacto que hizo Dios con Abraham y su descendencia, que todo varón a los 8 días de nacido tenía que ser circuncidado. Entonces por eso eran los de la circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, antes de que ustedes vengan a Cristo, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Claro, así estábamos. Escúcheme, alejados de la ciudadanía de Israel. No éramos ciudadanos de Israel. Les está diciendo esto a los gentiles, a los efesios, que ellos antes estaban alejados de la ciudadanía. ¿Qué es un ciudadano? Un habitante de un país. No erais, estabas alejados de la ciudadanía de Israel, no eran ciudadanos de Israel. Era un ciudadano, es alguien que ha nacido y es natural de su país. Ustedes estaban alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos, escúchenme, ajenos, aparte de los pactos de la promesa. Ustedes no estaban en ningún pacto antes de conocer a Jesús. Estaban sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos antes de conocer a Jesús. Pero ahora en Cristo Jesús, ahora que hemos recibido a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, ahora que estamos en Cristo Jesús, nosotros que antes estábamos lejos, en Cristo Jesús fuimos acercados. ¿Acercados a dónde? A Israel, a la nación de Israel. Pero no a la Israel que desciende de Israel según la carne, sino al Israel de Dios. A ese Israel conformado por todos los bendecidos, por esa simiente que Dios le había prometido a Abraham, que era Jesucristo. Entonces ahora nosotros ya estamos cerca, estamos ya en el pueblo de Dios. Dice, mediante o por la sangre de Jesús, porque en la sangre de Jesús, en el sacrificio de Jesús, en la cruz, Jesús nos acercó a la ciudadanía de Israel, del Israel de Dios, en la cruz, a nosotros los gentiles, que antes éramos incircuncisos, que antes estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, que antes estábamos sin Cristo, que antes estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pues ahora, a través de la cruz de Jesucristo, ahora nosotros hemos sido hechos partes de este Israel, nuevo Israel de Dios. Escuchen, porque Él, Jesucristo, el que murió en la cruz, la simiente de Abraham, Él es nuestra paz. Pero sígame bien esto, para que no se me confunda. Que me discuta el que no entiende, el que no sabe, el que no conoce la Biblia. Pero usted tiene que entender bien esto para ser bendecido y edificado bien en la palabra de Dios. Porque Él es nuestra paz. Que de ambos pueblos, ambos dos. ¿Cuáles dos pueblos? ¿Cuáles ambos pueblos? Los judíos y los gentiles. Los de la circuncisión y los de la incircuncisión. Que de ambos pueblos hizo ¿cuántos pueblos? Uno. Derribando la pared intermedia de separación. O sea, desde Cristo para acá, desde la cruz para acá, ya no existen dos pueblos. Digo esto porque hay gente que dice que Dios tiene dos pueblos, que uno de una manera trabaja con Israel y de otra forma trabaja con la iglesia. Y que Dios trabaja a la par con los dos pueblos. Eso es un craso error bíblico. Porque dice que de los dos pueblos hizo uno solo. Un solo pueblo. Ahora,
Y esto digo con todo el respeto para aquellas personas que son hinchas de la nación de Israel, de esta Israel política y geográfica que está en el Medio Oriente. Pondrán atención a lo que le voy a decir, porque dicen que ese es el pueblo de Dios. Déjeme decirle en esta mañana que ese Israel que está allá no es el pueblo de Dios. No es el pueblo de Dios. Ahora usted me dice, no, pero es que no son, acabamos de leer que no son los descendientes de Israel, los israelitas. O sea, no son los que son según la carne, sino los que son según la promesa. Y la promesa es Jesucristo. Y si no están en Jesucristo, no son el pueblo de Dios. No son el verdadero Israel de Dios. Miren lo que dice Juan capítulo número 5. 5:22 me parece. Escúchenme. Dice Juan, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo ha dado ¿a quién? Al Hijo. Eso lo decía Jesús con su boca. Sino que todo el juicio lo ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo así mismito como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. La nación de Israel que está allá, escúcheme, ellos no honran a Jesús. Ellos no han creído en Jesucristo. Ellos no han aceptado a Jesús como Mesías. Ellos honran a Jehová Dios. Todavía hacen las fiestas del Antiguo Testamento. Todavía están esperando la vaca alazana para los sacrificios. Ellos no honran a Jesús. Jesucristo a ellos solamente les sirve como para hacer dinero del turismo. Porque ustedes saben que hay millones y millones de todo el planeta que van hasta Israel a conocer la tierra de Israel, la tierra santa, los lugares históricos donde Jesús o se desarrolló la historia bíblica. Y hay así de gente que va. Y los israelitas sacan millones y millones y millones de dinero por ese turismo. Pero ellos no celebran a Jesús. Ellos no creen que Jesucristo es el Mesías. Ellos siguen esperando al Mesías todavía. Digo, hay un remanente, seguro que hay un remanente de judíos que sí creen en Jesús. Ese es el remanente. Pero la nación como tal no honra a Jesús. Ese Israel está bajo maldición. Pablo dice en el libro de Gálatas que la Jerusalén actual está bajo maldición. Porque no honran a Jesús. Y le repito una vez más, dice que el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. Que el que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Por más que ellos estén tratando de honrar al Padre, no le están honrando. Dios no recibe esa honra, porque Él determinó que honren al Hijo, así como lo honran al Padre. Y el que no honre al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Entonces, esa nación de ahora está bajo maldición. Ese no es el Israel de Dios. Aunque pudieran ser descendientes, según la carne, de Israel. Pero es que el Israel de Dios no es el que es descendiente según la carne, sino el que es descendiente según la promesa. ¿Cuál promesa? Esa promesa que Dios le dio a Abraham allá en el libro de Génesis. Esa simiente. Los que están en esa simiente, los que creen en esa simiente, esos son los verdaderos hijos de Dios, el verdadero pueblo de Dios. Entonces dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno solo, el remanente de los judíos, del Israel que desciende según la carne de Israel, y la iglesia gentil. De ambos hizo un pueblo, un solo pueblo, derribando la pared intermedia de separación. Ahora escúchame, cuando Dios escogió allá en el desierto a Israel como su especial tesoro, como su único pueblo en la tierra, inmediatamente se produjo una pared de división entre Israel y el resto de las naciones. Los israelitas rechazaban a todos los gentiles, a todos los extranjeros, y los odiaban. Hay casos inclusive, se dice que los llamaban perros y cuánta cosa, incircuncisos a los gentiles. Y claro, si a ti te rechazan así, tú también rechazas al que te rechaza.
Eso es normal, es una reacción natural en el ser humano. Entonces siempre hubo una división. Pues en Cristo Jesús, por la fe en Cristo Jesús, tanto los judíos que creen en Jesús como los gentiles que hemos creído en Jesús, conformamos un solo pueblo y se derriba, se termina, se acaba la pared de división intermedia que había entre los dos pueblos. Aboliendo en su carne, allí en la cruz, las maldiciones. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Para, por sí mismo, escúcheme, de los dos pueblos, formar un solo cuerpo. Un solo nuevo hombre haciendo la amistad, haciendo la paz entre gentiles y judíos. Nosotros amamos a los judíos, pero no es al Israel que está allí. Amamos al Israel de Dios, la iglesia, compuesta por los judíos que han creído en Jesús y por los gentiles que hemos creído en Jesucristo. Y dice, y mediante la cruz reconcilió a ambos en un solo cuerpo, matando en esa cruz las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a nosotros que estábamos lejos y a ellos que estaban cerca. Y de los dos, como venimos diciendo, hizo un solo pueblo. Nosotros somos el Israel de Dios. Nosotros somos la descendencia de esa simiente que estaba profetizada que venía y que iba a bendecirnos a todas las naciones de la tierra. El nuevo pacto es con la iglesia, con el nuevo Israel. Es Israel que no es descendiente según la carne solamente, sino que es descendiente según la promesa. Y la promesa es Jesucristo. Así que por nada del mundo se sienta menos, porque antes que la nación literal de Israel existiese, Dios ya pensó y ya dio la promesa y hasta juró que en la simiente, en ese hijo, en ese Jesús que iba a nacer posteriormente de la descendencia de Abraham, iban a ser recogidos, bendecidos todas las familias de la tierra. Dice, porque por medio de él, los unos y los otros. ¿Cuáles son los unos? El remanente judío. ¿Y cuáles son los otros? Los gentiles. Los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. O sea, ellos no son más, nosotros no somos menos. Somos el pueblo de Dios, los que creemos en Jesús. Ellos son menos, los que están allá en el Medio Oriente, porque ellos no creen en Jesús. Está bajo maldición. Ese no es el pueblo de Dios. Ustedes son el pueblo de Dios. Ahora, dice que tenemos entrada. Así que, pongan atención, esto lo leímos, está en Efesios capítulo 2, versículo 11 en adelante. Así que ya no sois extranjeros. Antes estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. Dice que ahora ya no somos extranjeros ni advenedizos. ¿Sabe lo que es un advenedizo? Un ilegal. Uno que se mete en otro país ilegalmente y está allí y muchas veces es rechazado, es discriminado y se lo ve como alguien de afuera que se ha metido. Eso es un advenedizo. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que sois, ¿qué cosa? Conciudadanos de los santos. Hermanos, ¿dónde más claro? Sois conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, porque esto viene desde los profetas y confirmado con los apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Sabe usted lo que es una piedra del ángulo? Es la que se pone en la esquina de una construcción.
la que está en el ángulo. Esa piedra, escúchame, une ese lado con este otro lado. Jesucristo es la piedra angular de este edificio, llamado la iglesia, donde une del un lado el remanente de los judíos y por otro lado el pueblo gentil. Usted y yo no somos menos ni más que los judíos. Somos un mismo pueblo, unidos en Cristo Jesús. ¿Y qué más dice? En quien todo el edificio de Dios, el edificio de Dios es la iglesia, no son las 4 paredes, por si acaso. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, porque la iglesia tiene que ser santa, para ser un templo santo en el Señor. Y en quien vosotros también sois juntamente edificados, o sea, los gentiles juntamente con los judíos, sois edificados para morada de Dios en el Espíritu, para que Dios more en su iglesia. Hermanos, le pregunto, ¿más claro dónde? ¿Con quién? Cuando dice el nuevo pacto en el libro de Hebreos, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. ¿A quién se refiere con la casa de Israel y a la casa de Judá? Al nuevo Israel, a la descendencia de la promesa, a la descendencia de la simiente prometida a Abraham, en la cual seríamos benditas todas las naciones de la tierra y todas las familias de la tierra, en la que ya no hay judío ni gentil, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. Ya no hay 2 pueblos, hay uno solo, y en Cristo Jesús. El Israel de Dios es el que cree en Jesucristo. Por eso es que le repito una vez más, el Israel que está allá. Yo en estos días estaba viendo la noticia que en Israel se hace la segunda fiesta del orgullo gay más grande en el planeta. Eso es terrible. O sea, yo digo, ¿cómo una nación, si es que fuese de Dios, va a dar facilidades para todo eso? Por último, si es que hay gente así, hay que respetar y que ellos celebren y hagan lo que quieran, pero que la nación se preste para que allí se dé una celebración tan grande como se hace. Eso desdice de ser el pueblo de Dios. Entonces, hermanos, hago mi mejor esfuerzo, perdónenme, porque de esto hay mucho que decir y difícil de explicar, no es fácil explicarlo. Pero espero que Dios, por el Espíritu Santo, traiga luz y entendimiento a su corazón, para que ustedes, bien claros, bien entendidos, pues estén firmes en la enseñanza y en la palabra del Señor. Que critiquen, que hablen los que desconocen, los que ignoran la palabra de Dios, pero ustedes sí la conocen. Ahora, ya me avancé para hablar sobre, pero desalando un poquito. La otra parte que leímos es Mateo 5, 17, donde Jesús dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. ¿Sabe qué es abrogar? Abrogar es abolir, es sacar de vigencia alguna ley. Entonces dice Jesús: no penséis que yo he venido para abrogar, para sacar de vigencia, para abolir, para quitar la ley o los profetas. Ahora, ¿a cuál ley se refería Jesús? Recuerden que en ese momento el Nuevo Testamento no estaba escrito, no existía. La única ley a la que puede referirse es a la ley de Moisés, la que está dada en el libro de Éxodo 20. No puede haber otra ley. Entonces Jesús dijo: no penséis que he venido para abrogar esa ley o los profetas, sino que he venido para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de esa ley. Ponme atención. Hasta que esta tierra y este cielo existan, esa ley no va a pasar. Pastor,
¿Y hay algún día en que esta tierra y este cielo ya no existan? Sí. Si usted va al libro de Apocalipsis capítulo 11, versículo 20, versículo 11, dice allí Juan que y vi, dice, un gran trono blanco y al que estaba sentado de él, delante del cual huyeron el cielo y la tierra. Y en el siguiente capítulo dice, y el cielo y la tierra ya no existían más. Y Dios hizo un nuevo cielo y una nueva tierra. Pero ¿cuándo sucede esto? Esto sucede después de los 1000 años del reino de Jesucristo sobre la tierra. Allí pasará el cielo y la tierra. Los cielos serán recogidos como un pergamino, dice la Escritura. Y la tierra y todas las cosas que en ella hay se van a derretir, se van a deshacer. Y no existirá más. Pero eso sucederá después del milenio. Y nosotros decimos que estamos a punto de comenzar ya el milenio. O sea, que ese día faltan 1000 años y un poquito más para que pase ya el cielo y la tierra. Y hasta ese día, ni una jota, ni una tilde de la ley se abroga o deja de tener vigencia. ¿Sabe cuál es el problema? Que la gente no entiende. Y este es otro de las grandes confusiones de la iglesia. Así como hemos confundido la salvación con la entrada al reino de los cielos, también hemos confundido la ley con el pacto. Y pensamos que ley y pacto son la misma cosa. Y no es lo mismo. Lo que cambió fue el pacto. Tenemos un nuevo pacto. El pacto cambió, pero la ley no ha cambiado. ¿Cuál ley? La ley moral, la ley santa. Porque la ley refleja el carácter de Dios, la santidad de Dios. Y Dios no cambia. Así que esta ley, y se la repito, y habló Dios todas esas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni de lo que esté en la tierra, ni de lo que esté en las aguas debajo de la tierra. Dios está en el cielo, en la tierra y debajo de las aguas de la tierra. Pero su orden, su ley es de que no te hagas imagen ni siquiera de Él para adorarla. Porque a Dios lo adoramos en espíritu y en verdad. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Por eso es que no ponemos velitas. No honramos imágenes, ni siquiera de Dios, menos de hombres. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. 4. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en mano. 5. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y descansó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. El día de reposo, escúcheme, es un mandamiento profético. Por eso es que Jesucristo dijo: todos los que estén trabajados y cargados, reposen el día sábado. ¿Lo dijo así? No lo dijo así. Él dijo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. El día sábado, el día de reposo, es Jesucristo. Y en Él reposamos y en Él descansamos. No es el día de reposo el domingo, ni ningún otro día. Nuestro reposo es Jesucristo. Sexto, honra a tu padre y a tu madre, para que se alarguen tus días en la tierra que Jehová tu Dios te da. Séptimo, no matarás. Octavo, no cometerás adulterio. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y décimo,
No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. De cierto os digo que ni una jota, ni una tilde pasará de esta ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, por muy pequeño que sea, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. No me diga usted que ahora en el nuevo pacto ya podemos matar, porque no estamos bajo la ley de Moisés. No me diga que ahora ya podemos adulterar, porque ya no estamos bajo la ley de Moisés. No, Señor. Es más, la ley de Jesús, escúcheme, la ley de Jesús en el Nuevo Testamento es la misma ley del Antiguo Testamento, porque esa ley no va a cambiar hasta que pasen el cielo y la tierra. Es la misma ley, solamente que Jesús la profundizó y la interiorizó. Él dijo, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que no solamente no hay que matar, desde luego que no hay que matar, pero más bien yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano solamente, ya es culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano, es culpable del concilio. Y el que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. O sea, Jesús lo profundizó y lo amplió y lo interiorizó. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, así dice. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor es que se pierda un solo miembro de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtala y échala de ti. Pues mejor es que se pierda una mano y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Pero hemos dicho que nosotros los hombres, los humanos, no podemos en nuestras propias fuerzas cumplir con eso. No podemos. Por eso es que necesitamos pactar con Dios. Este pacto no es que nosotros se lo proponemos a Dios. Dios lo propuso al hombre allá en el Calvario hace 2000 años. Pero tú y yo tenemos que pactar, tenemos que aceptar el pacto. Porque un pacto se hace por lo menos entre dos personas. Pues, yo no puedo hacer un pacto yo solito. Si yo te contrato y hago un contrato contigo para que trabajes para mí, y te traigo un contrato, pues los dos estamos contratando, porque hay obligaciones para mí y hay obligaciones para ti. Hay beneficios para ti y hay beneficios para mí. Eso es un contrato, eso es un pacto. Pero tenemos que pactar. Y ustedes tienen que pactar este nuevo pacto, porque solamente bajo el nuevo pacto tú puedes ser perfectos, porque en este nuevo pacto el beneficio para ti es que Dios va a arrancar de tu mente y de tu corazón toda obra muerta para que tú puedas ser santo y perfecto. Amén, gloria a Dios. Esto dice la Biblia, que si no lo crees, problema tuyo, pero esto es lo que dice la Biblia, que con un solo sacrificio nos hizo perfectos para siempre. Así que nosotros vamos a la perfección. Sed pues vosotros como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Pero la santidad es posible. Primero, si crees. En segundo lugar, pues, si aceptas, si pactas con Dios. Entonces, no estamos perdidos. Estamos más claros que nunca en la Escritura, en la palabra del Señor. Ahora, dice Hebreos, para terminar, dice Hebreos: si pues la perfección fuese por el sacerdocio levítico, escúcheme, que lo que se persigue es la perfección. Así que tú no deseches la perfección, esa es tu meta, la perfección. Si pues la perfección fuese por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley,
¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no según la orden de Aarón o el llamado de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que también haya cambio de ley. Ahí está, pastor. Ahí dice que hay cambio de ley. Póngame atención, póngame atención. Está hablando no de la ley santa, de la ley de perfección, de la ley moral de Dios de la que venimos hablando. Aquí está hablando de la ley ritual, la ley que hacían o cumplían los sacerdotes, que se le llama los oficios del culto, que se le llama las ordenanzas del culto. Esa ley que tenía que ver con los sacrificios, las ofrendas y todas las actividades que se hacían en el altar, en el templo. Ellos tenían una ley para cumplir eso. Está hablando de sacerdotes. Si pues la perfección fuese por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría de que se levantase aún otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Escúchenme, cuando Jesucristo vino y murió en la cruz, se acabó el sacerdocio levítico y empezó otro tipo de sacerdocio, el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Jesucristo es sumo sacerdote, pero no según el orden de Aarón, sino según el orden de Melquisedec. Y Melquisedec es Dios. Así que hubo un cambio de sacerdocio. Y claro, si hay cambio de sacerdocio, tiene que cambiar la forma como se hace ahora el asunto de los sacrificios, el asunto de las ofrendas y acercarse a Dios. Porque ya no es el altar, el tabernáculo terrenal, que era tipo, figura y sombra de lo celestial. Ahora estamos en el verdadero tabernáculo de Dios. Y nuestro sumo sacerdote es Jesucristo. Por lo tanto, cambió. Por eso es que ya no tenemos que sacrificar animales. Por eso tenemos el lugar santísimo. Hay iglesias donde dicen que el lugar santísimo es acá y que allá están. Bueno, eso es bobería, eso es ignorancia, eso es no entender en qué pacto estamos. Toda la iglesia es santa. Y la calle de afuera también es santa para nosotros. Tu casa es santa. Porque ya Dios no habita en templos hechos de ladrillos, ni menos de bloque todavía. Dios habita en el pueblo, en la gente. Usted y yo somos los ladrillos de la casa de Dios. Entonces, entendamos bien eso. El cambio de ley, escúcheme, la ley santa y moral nunca cambió y no va a cambiar hasta que pasen el cielo y la tierra. Así que nunca podrás matar. Es más, ahora ni siquiera puedes enojarte contra tu hermano, ni insultarle, ni ofenderle. Así que si lo has hecho, ve pronto y ponte de acuerdo con él. Porque Dios no quiere recibir nada de ti si primero no te pones de acuerdo con tu hermano, a quien has ofendido. ¿Estamos claros con eso? Entonces, hermanos, dame atención. Hubo cambio de pacto, pero no hubo cambio de ley. La ley sigue siendo la misma. El problema es que la iglesia nunca entendió que pacto y ley son cosas diferentes. Porque no hemos tenido la diligencia de estudiar, pues, de buscar, de escudriñar la escritura. La ley sigue vigente. Y ahora más vigente que nunca. Y profundizada. Ahora hay que cumplirla no solamente externamente, hay que cumplirla también interiormente. Eso es lo que dice Jesucristo. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Hermanos, sé que siempre en toda predicación quedan cabos sueltos. Es imposible abarcar todo, porque usted responde una pregunta y surgen 5 más. Pero vamos poco a poco, con paciencia, entendiendo. Usted ve que todo se va complementando con la palabra del Señor y que vamos edificando sobre lo que ya vamos aprendiendo. Porque no hay contradicción en la Biblia, si es que tú entiendes bien la escritura. Vamos a orar. Padre bueno, te damos infinitas gracias una vez más por ese tiempo, por tu palabra. Señor Jesús, gracias por haber derribado esa pared intermedia de separación. Gracias que por ti, nosotros que estábamos lejos, que no éramos ciudadanos de la nación de Israel, del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, del verdadero pueblo de Dios,
Pues ahora, a través de tu sacrificio en la cruz, tú nos has hecho miembros de la familia de Dios. Nos has hecho conciudadanos de nuestros hermanos, los israelitas. No los que descienden según la carne de Israel, sino de aquellos que son hijos tuyos por la promesa dada a Abraham. Por esa simiente que fue prometida, que es Cristo Jesús, en la cual tanto ellos, el remanente de Israel, y nosotros, el pueblo gentil, hemos conformado ahora un solo y verdadero pueblo, el pueblo de Dios, con el cual tú has hecho el nuevo pacto. Así que Dios, nos gloriamos en Cristo Jesús. Nos gloriamos en este nuevo pacto, aleluya. Y nos gloriamos en ser el nuevo Israel, ese pueblo verdadero de Dios. Dios, bendecimos esa nación, bendecimos ese pueblo, el verdadero pueblo. Y también intercedemos, Dios, por esa nación política y geográfica que está allá en el Medio Oriente, que sabemos que está bajo maldición, por cuanto no te honran a ti, Jesús, como honran al Padre. Ellos dicen que honran al Padre. Ellos están con la Torá, están con la ley de Moisés, tratando de honrarte a ti, pero la Escritura dice que el que no honra al Hijo tampoco está honrando al Padre. Así que hagan lo que hagan, ellos no te están honrando a ti. Más intercedemos y oramos que obres, que actúes en los corazones de aquellos que están ordenados para salvación, aquellos que son parte de ese remanente que no han doblado su rodilla delante de Baal, aquellos que no se han entregado a la inmundicia, al pecado, Dios, de esta vida, de este mundo, sino que han creído en Jesucristo, la simiente prometida a Abraham, en la cual seríamos benditas todas las naciones de la tierra y todas las familias de la tierra, como dijo Pedro allá en Hechos capítulo 3. Gracias, papito Dios, por tu palabra, gracias por tu enseñanza. Espíritu Santo, tú eres el verdadero maestro. Yo siempre te pido que me des sabiduría para enseñar, pero también te pido que des sabiduría a la gente que me escucha, para que abra sus ojos y su entendimiento, para que puedan beneficiarse, Dios, de tu revelación, de tu palabra, y ser salvos. En el nombre de Jesús te damos la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios bendiga a todos. Nos vemos.